Muy buenos días, hermanos, que el Señor os bendiga. En este día de jueves queremos traer el devocional de una forma diferente. Esta vez no va a ser escrito, sino que va a ser con este vídeo que hemos preparado. También lo hemos hecho de forma intencional para los hermanos de Rute, que hoy están unánimes, teniendo un día de ayuno y oración, para los responsables de la iglesia, que también hoy jueves pues estarán ayunando. Y la verdad que estamos muy contentos de lo que el Señor está haciendo en estos días. Quiero aprovechar también la oportunidad, si me estás viendo y vives en Lucena, que puedas venir también a esta semana, que puedas unirte a la semana de ayuno y oración. De verdad que el Señor nos está sorprendiendo. El Señor está trayendo palabras, está trayendo dirección, estamos viendo cosas que no habíamos visto. Así que el fin de semana también aprovecharemos para tener testimonio. Y te animo a que puedas sumarte si estás aquí. De 7 a 8 de la tarde estaremos el jueves, el viernes y el sábado también tendremos nuestra vigilia, que será un tiempo increíble, así que prepara tu corazón también para ello. Y realmente creo que el Señor nos está ministrando de una forma muy especial. Quiero en esta hora compartirte un mensaje y quiero empezar con una pregunta. ¿Para qué fuimos creados? Quizá te has preguntado alguna vez por qué fuiste creado. Quizás lo has conversado con algún amigo o algún familiar. ¿Para qué fuimos creados? Muchas veces cuando pensamos en esto, pensamos que fuimos creados simplemente para vivir y para sufrir y para trabajar. Pero Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con una intencionalidad. Y me gusta mucho porque Efesios capítulo 1, versículo 12 nos dice estas palabras: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, a fin que seamos para alabanza de su gloria. Es interesante esto porque la Biblia nos dice, nos muestra que fuimos creados para alabanza de su gloria. Tú y yo fuimos creados con ese propósito, que es alabar a Dios y darle gloria y honra solamente a Él. El creyente existe para esto, glorificar a Dios. Hay muchos textos en la Escritura que también nos habla de esto. Dios no nos creó para que nosotros de alguna forma buscásemos a Dios para que Dios sea nuestro siervo y nosotros seamos su Señor. No, sino que nosotros fuimos creados para Él, para exaltarle, para glorificarle a Él. Esa es la función más suprema que la humanidad, que tú y yo podemos tener, darle alabanza y gloria a Dios. La Biblia dice también en el Salmo 19, dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de su mano. La misma creación también está alabando y exaltando a Dios. Y creo realmente que esto es algo que tenemos que recordar constantemente. A veces vivimos para nosotros, vivimos para nuestra familia, vivimos para nuestros trabajos, pero tú y yo tenemos que entender que vivimos para dar alabanza y gloria a Dios. Ese es el principal objetivo del ser humano y el principal objetivo sobre todo del creyente. Ahora, esta idea tan abstracta de alabar a Dios, ¿cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos de alguna forma ponerla en práctica? Y yo quiero hablarte de 3 ideas principales que tienen que ver con esto de alabar a Dios. La primera de ellas es conocer, la segunda es amarlo y la tercera es reflejarlo. En esta semana el Señor ha estado golpeando muy fuerte en mi corazón con esta palabra de conocerlo, conocerlo. La Biblia nos habla en Jeremías, dice que si alguien se ha de alabar, dice, alábese el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Y si Dios dice esto es porque de alguna forma podemos llegar a conocerle. Dios se ha hecho conocible. Es verdad que no podemos conocer a Dios en su totalidad, pero Dios se ha mostrado a la humanidad por medio de su Hijo para que podamos conocerle. Por medio de su palabra para que podamos conocerle, para que podamos conocer cómo Dios piensa, cómo son sus atributos, cómo es Él. Alábese el que se hubiera de alabar en entenderme y conocerme. Y lo principal que tenemos que entender es que Dios nos llama a que podamos conocerle. En esta semana compartía también con los hermanos acerca de Moisés. La Biblia dice en Éxodo 33, dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios, como hablamos con un compañero. Y hermano, aunque suene algo extraño, podemos tener esa conversación con Dios, donde nosotros hablemos con Dios, pero también donde Dios nos hable. En otras palabras, donde podamos conocerle. Todo lo que está, todo lo que tenemos es la oportunidad perfecta para conocer
a Dios. Ahora es muy importante para conocer a Dios tener una actitud correcta en relación a ello. No podemos intentar o pretender conocer a Dios cuando estamos con nuestro oído puesto en otras cosas, cuando estamos con nuestro corazón puesto en otras cosas, cuando estamos con nuestra mente puesta en otras cosas. A veces en la propia iglesia podemos estar presentes, pero nuestra mente, nuestro corazón, nuestro oído está en otras cosas. Y a veces incluso los predicadores pueden animarnos, busca del Señor, escucha la voz de Dios, pero si nuestra vida está en otras cosas, es imposible que podamos conocerle. Por eso yo te animo a que puedas enfocarte en estos días en decirle, Señor, quiero conocerte. En hacer esfuerzos para poder conocerle más. En poder profundizar en la palabra. En poder afinar nuestro oído para escuchar su voz a través de la oración. Conocer a Dios es necesario para nuestras vidas. Conocer a Dios es la acción más suprema que el ser humano también puede llegar a tener. Llegar a conocer a Dios. Si alguien quiere jactarse, si alguien quiere alegrarse, gozarse de algo, que sea en esto, en entender y sobre todo conocer a Dios. Ahora, cuando una persona empieza a conocer a alguien, un chico conoce a una chica, empiezan a entablar conversación, empiezan a entablar amistad, puede surgir algo que se llama amor. Amor de amistad, pero también quizá amor de pareja. Y esto es la realidad. Muchas veces hablamos a la gente, ama al Señor. ¿Por qué no amas a Dios? Pero es imposible amar a Dios si yo antes no conozco a Dios. Por eso hablaba de que estas tres cosas que vamos a hablar están ligadas y es una consecuencia la una de la otra. Si yo no conozco a Dios, es imposible que yo ame a Dios. Pero cuando yo empiezo a conocer a Dios, ¿sabes lo que pasa? Que empiezo a enamorarme más de Dios. Empiezo a experimentar más de Dios, de tal forma que digo, Él es mi pasión, Él es mi anhelo, Él es lo que más amo. Como ese chico y esa chica que ya empiezan a olvidarse del tiempo, que empiezan a dejar quizá a ciertas personas por estar ellos pasando tiempo. Así nos pasa con Dios también. Cuando empezamos a conocer más a Dios, empezamos también a enamorarnos más del Señor. Y mira, hay un texto muy conocido que tú conoces que es Juan 3:16. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. La Biblia nos dice que Él nos amó primero. Pero la Biblia también nos dice que nosotros podemos llegar a amar a Dios. Pero amar a Dios no es un sentimiento, no es una emoción donde se te ponen los pelos de punta. Amar a Dios es una decisión, es un compromiso. Nace de un conocer, pero tiene que ver con un compromiso y tiene que ver también con una entrega. Si te fijas, este texto de Juan 3:16 que te he citado, dice, de tal manera amó que ha dado. Porque el amor tiene que ver con sacrificio, el amor tiene que ver con entrega, el amor tiene que ver con darse. Cuando una persona conoce a Dios y ama a Dios, empieza a darlo todo por el Señor. Empieza a entregar su vida, empieza a quitar el egoísmo que hay en nosotros. Empieza a quitar el mirarnos a nosotros mismos y empieza a contemplar a Dios, empieza a obedecer a Dios. Si yo amo a Dios, dice la palabra de Dios también, que el que ama guarda sus mandamientos. Empieza a cumplir sus mandamientos, empieza a agradar a Dios. Como el chico no hace nada para deshonrar o desagradar a la novia, el creyente tampoco hace nada para desagradar a su Dios, a Dios, porque es su amor verdadero, es su único amor, es lo que más ama. Y la Biblia nos muestra aquí cómo Dios mismo nos amó a nosotros, que se entregó. Oye, qué bueno sería que nosotros podamos trabajar por corresponder a ese amor. Yo sé que esto que estoy hablando son cosas que quizá hemos repetido en esta última semana, pero es algo que tenemos que seguir interiorizando, porque de nada sirve que nosotros podamos decir yo amo a Dios con mis palabras si mis hechos no conllevan compromiso, si mis hechos no conllevan entrega, pasión, si no conllevan búsqueda, si no conllevan un conocerle más a Él. Conocerle nos lleva a amarle, pero amarle nos lleva a reflejar lo que Él es. Ahora, no puedo reflejar aquello que no conozco. Cuando hablo de reflejar, siempre me gusta imaginar esto o ver esta ilustración, un espejo. Cuando una persona se pone frente a un espejo, empieza a reflejar. Si nosotros, somos como ese espejo y la luz viene sobre nosotros,
el mismo espejo hace un efecto que refleja esa luz. No produce, el espejo no produce la luz, sino que refleja lo que de alguna forma le está llegando. Lo que en otras palabras puede ser es lo que está percibiendo, lo que está conociendo. Refleja eso mismo. Y nuestra vida tiene que ser como un espejo. Cuando hay una persona que conoce a Dios, cuando hay una persona que ama a Dios, entonces hay una persona que empieza a reflejar a Cristo. Reflejar a Cristo. La Biblia nos dice en 2 Corintios 3, 18, dice que contemplamos a Dios cara a cara, como en un espejo. Y de alguna forma, ese reflejar a Cristo tiene que ver con imitarle a Él. Imitarle en su carácter. ¿Cómo era Cristo? Dice la Biblia que era humilde, que era manso, que no buscó lo suyo propio, sino que buscó el glorificar al Padre. Nos dice que era un hombre de oración, nos dice que era alguien apasionado por las cosas del reino. Cuando nosotros empezamos a reflejar, empezamos a mostrar el carácter de Cristo. La fe, que también el domingo pasado estuvo hablando mi esposa, empieza a reflejar la fe también. La fe que Jesús tenía. Una fe que no se movía por las circunstancias, una fe que era inquebrantable, una fe que era capaz de ver donde otros no veían. Pero también poder. Y esta parte me gusta. Jesús mismo dijo, mayores cosas que yo haréis. Y en este tiempo que estamos viviendo, necesitamos también la manifestación del poder de Dios. No nuestro poder, nosotros no tenemos poder. Pero si reflejamos lo que Cristo es, si reflejamos la luz gloriosa, entonces también podemos manifestar ese poder que proviene del cielo, que proviene del Señor. Ese poder que hoy es necesario también, que haya manifestaciones de sanidad, que haya manifestaciones de palabra, que haya manifestaciones de dones espirituales. Y necesitamos también ejercitarnos en eso. Pero eso tiene que ver, como he dicho, con conocer, tiene que ver con amar, pero tiene también que ver con buscar el reflejar a Cristo. Y qué importante es que podamos tener estos aspectos en cuenta y preguntarnos, ¿somos un reflejo de Él? Si le conocemos, si le amamos, entonces empezaremos a reflejar lo que de alguna forma hemos recibido. Pero yo quiero dejarte con esto, que podamos realmente reflejar a Cristo, no solamente en buenas acciones, sino también en lo sobrenatural. Que podamos pedirle, Señor, ayúdame a ir un paso más en mi relación contigo. Ayúdame, Señor, a poder llevar tu mensaje de una forma, no solamente con palabras, sino como decía Pablo, fui a vosotros no solo con sabiduría, sino también con poder de lo alto. No solamente con sabiduría, no solo con palabras, sino que reflejaba el poder de Cristo en mí. Y termino con un texto en Romanos capítulo 15, versículo 6. Aquí nos habla de algo que tiene que ver también con la unidad de la iglesia. Hemos estado hablando en estos días acerca de la unidad. Romanos 15, 6. Dice así, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta porque especifica esto, para que unánimes a una sola voz glorifiquemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no se trata de mí solo, de mi persona solamente, no se trata de ti solamente, se trata de que nos unamos, de que unánimes podamos conocer a Dios, de que unánimes podamos amar a Dios y que unánimes podamos reflejar a Cristo. Y todo esto tiene que ver con exaltar a Dios, con alabar a Dios, tiene que ver con glorificar su nombre, levantarnos a una voz, estar unánime. Y esto, si algo me recuerda, es a la iglesia primitiva. Si algo en mi corazón siempre está, es que la iglesia de hoy pueda ser el reflejo también de lo que era la iglesia primitiva. Pueda ser, tomar el ejemplo de la iglesia primitiva y ponerlo en práctica. Me encanta porque ellos conocían a Dios, conocían al Padre, amaban al Señor, pero también había manifestación, reflejaban lo que ellos habían recibido de Jesús, lo que el Espíritu Santo les daba, reflejaban todo eso en manifestación. Y lo que nos dice ahí es que hubo un gran avivamiento, es que muchas personas pudieron conocer a Cristo.
Pero todo comenzó por discípulos que deseaban conocer a Dios, por discípulos que amaban a su Maestro, por discípulos que querían reflejar, hacer las mismas obras que su Maestro hizo. Así que me gustaría terminar orando. Y si tú estás escuchando esto y de alguna forma estás en un ambiente también de tranquilidad, quiero animarte que puedas cerrar tus ojos y que puedas empezar a decirle también: Señor, Padre, quiero conocerte, quiero amarte más y quiero reflejar tu gloria. Quiero reflejar lo que tú, Señor, también has sido, has hecho, Señor. Quiero manifestarlo a este mundo para que ellos también vean. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo, y una luz no se esconde, sino que esta luz está puesta para alumbrar a muchos. Que esa sea nuestra vida y que podamos alumbrar en medio de tanta oscuridad. Que podamos no solamente, como he dicho, llevar buenas acciones, sino manifestar el poder de Dios. Padre, quiero pedirte en esta hora que tú nos ayudes, Señor, realmente a este desafío, Señor, de conocerte, de amarte y de reflejar tu gloria, Señor. Reflejar tu carácter, reflejar tu poder, Padre. Todo esto, Señor, está presente para nuestras vidas, para que entendamos que el mayor propósito, Señor, es alabarte a ti, Señor. Alabarte, Señor, y glorificar tu nombre, Señor. Para eso fuimos creados, Padre. Y si tú nos has puesto aquí en la tierra, Señor, y si tú nos has puesto aquí en Lucena, en Rutes, Señor, que podamos, Señor, entender que no es casualidad, sino que estamos con un propósito, Señor. Que estamos, Señor, con un llamado, Señor, enfocado no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera, Señor. No solamente para nuestra vida y sentirnos bien, sino también para poder alcanzar, para poder bendecir a otros, Padre. Yo oro, Dios, para que estos días, Señor, sean días donde tú puedas mostrar tu gloria, Señor. Donde tú puedas derramar de tu Espíritu Santo, Señor, y que nosotros haya un antes y un después, Señor. Que no seamos los mismos, Señor, sino que realmente podamos, Señor, ser sellados, marcados por tu Espíritu Santo, Señor, así como lo fueron los discípulos en Pentecostés, Señor, y poder llevar tu evangelio, poder llevar tu mensaje, Señor, hasta lo último de la tierra, Señor, porque esa es la encomienda que también nos has dado, Señor. Te alabo, Señor, y te bendigo, Padre, y quiero, Señor, que mi vida, Señor, y la vida también del que me está escuchando, Señor, pueda ser para exaltar tu nombre y para glorificarte a ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo estos días. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.